Y la verdad, para nosotros los hijos de Dios, si nos dejamos robar el corazón con las actitudes de las personas, vamos a hacer lo mismo y hasta peor. Y me sentía muy mal, le comparto esto, porque en el último viaje había cierta molestia por ciertas cosas en mi vida. Pero decidí orar para volver nuevamente a servir allá, a charlar, a hablar con paciencia, con amor, con misericordia, para poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y estaba analizando y viendo la iglesia del Señor, que somos nosotros. He estado viendo otras iglesias y no con el sentido crítico, sino mirando y realmente qué está pasando, qué está sucediendo en la iglesia del Señor, en nosotros. Y es ahí que yo titulo este tema, la iglesia del Señor. Otros mensajes que he compartido, otros pastores y muchos temas, habla de la iglesia primitiva, es cierto, o los primeros cristianos. Pero yo estaba viendo y meditando que la iglesia del Señor es lo que debemos ser, es lo que fue, no sé y no creo que sea, pero es lo que va a ser, porque Dios viene por una iglesia gloriosa. Amén. Y deseo, la verdad, que el Señor nos transmita en esta mañana su sentir, lo que hay en su corazón, para que usted podamos, junto con todos, podamos comprender lo que Dios siente y lo que Dios espera. Y déjeme decirle algo. Yo estaba abortando una idea ya, pero quiero decirle que Dios tiene un propósito con esta iglesia Bolivia. Obviamente tiene un propósito con su iglesia, pero siento ahora más fuerte que tiene y quiere y persevera y no va a desistir del propósito por el cual nos ha llamado para que seamos sus hijos, sus hijas y su iglesia. Amén. Así que usted y yo estamos dentro de esos planes del Señor. Abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 2. Desde el verso 41 vamos a leer hacia el verso 47. Es un pasaje muy conocido, se ha predicado N veces. Y que el Espíritu Santo nos muestre en nuestros corazones, nuestras actitudes, de cómo nos hemos conducido hasta hoy en día como iglesia, como miembros de la familia de Cristo. Amén. Dice así el verso 41 en Hechos capítulo 2, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar, amén. Amado Dios y Padre bendito, gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído. Ahora, nuestro Dios, pedimos que nos hable, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento como iglesia, Señor, que nos hagas comprender conforme a tu palabra, cabalidad, aquello que tú esperas de cada uno de nosotros, bendito Dios. Que nos dé la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual, que podamos discernir, Señor, tu propósito, tu plan, tu deseo, y poder responder, Señor, a las demandas de tu palabra, aquel deseo que hay en tu corazón. Espíritu Santo, transmítenos, enséñanos este mensaje en esta mañana,
que no sea el hombre, Señor, sino todos podamos recibir esa palabra viva y eficaz para edificar, Señor, para encajar en tu voluntad, para alinear nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, nuestras acciones, conforme a tu palabra, Señor, no conforme nosotros creemos o nos parezca, Padre bendito. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén, amada iglesia. Tome atención, ¿sí? Vamos a aprender algo muy, muy importante en esta mañana. O vamos a recordar. El ritmo que lleva esta sociedad, el ritmo que vive este mundo, ha logrado que las relaciones interpersonales, esas relaciones familiares, esas relaciones afectivas, esas amistades duraderas que teníamos, se ha llegado a ver un distanciamiento. Yo no sé si usted tal vez tenía o tiene todavía un gran amigo, un amigo íntimo, y seguramente hasta esta hora usted ya no es tan íntimo de esa persona. Ha empezado a deteriorarse esa relación íntima, ese afecto, esa empatía que tenía con esa persona. Y luego había un distanciamiento y ahora son llamadas o tal vez un mensaje muy esporádico, muy de vez en cuando. Y ya no tiene esa relación linda, bonita que usted le gustaba tener con esa persona. No sé si hay alguien acá igual que yo, que hemos tenido esa clase de amistades, pero ya ni siquiera hay una sola llamada. Cuando nos encontramos, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, tanto tiempo, qué alegría verte. Nos escribimos, nos llamamos, pero ni siquiera nos pedimos el número. No sé dónde nos vamos a llamar. Pero estamos viviendo porque el mundo está en ese ritmo y la iglesia también ha sido afectada de esta manera, al igual que en otras áreas, que hemos estado viviendo una vida así con apatía, con indiferencia, muy distantes los unos de los otros. Y eso se debe a que realmente hay esa apatía, hay esa falta de empatía, hay una indiferencia. Tenemos grupos en el WhatsApp, hasta de la familia, hay un distanciamiento y usted debe estar identificándose con lo que le digo. Debe estar pensando en personas tal vez que ya no son tan cercanas a usted, tan cercanas a mí. Y como en otros asuntos, esto afecta, como le digo, a la iglesia del Señor. Y hoy día vamos a ver, y eso es lo que quiero que veamos, cómo debe ser nuestra relación entre los cristianos. Cómo tiene que ser mi relación acá en la iglesia, cómo debe ser la iglesia del Señor. Es importante recuperar algo que es tan real. No sé si usted lo siente, pero yo lo siento realmente. Estaba observando a mis hijos cuando iban al culto, van al culto, y puedo sentir y puedo escuchar, y a veces no necesito ni escuchar, pero puedo sentir lo que está sucediendo, no solo en esta iglesia, sino en todas las iglesias, en la iglesia universal, la amada iglesia. De eso vamos a hablar. Esa falta de apatía, ese afecto entre nosotros, tenemos que arreglarlo porque si no, nos vamos a terminar como unos robots espirituales acá. Como unos llaneros solitarios, pastores que no quieren juntarse con otros pastores porque tienen un alto concepto de sí mismo, tienen, no sé, prejuicios, y estamos como llaneros solitarios. Y permítame decirle que el Señor nos ha llamado que somos el cuerpo de Cristo. Y este dedo, si se rompe o se corta, va a terminar pudriéndose, fregándose, porque está separado del cuerpo. Así funciona la iglesia del Señor. Y tenemos que tomar mucha atención en esto que estoy compartiendo hoy en día. Gálatas capítulo 6 nos da una tarea, por favor, el verso 2. Gálatas 6:2 nos da una tarea, el Señor nos da un mandamiento y dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
No estamos aquí en esta tierra o en la iglesia del Señor para cumplir nuestros propios deseos, sino para cumplir la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es aquella que nos ha mandado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y prójimo es toda persona con aquella que nos estamos relacionando, toda persona que está en el tráfico, en el volante, aquella que se te cruza, toda persona es nuestro prójimo. Y Dios nos ha llamado a que llevemos las cargas los unos de los otros para cumplir así esa ley de Cristo. Aquí está pidiendo cómo debe ser la vida dentro de la iglesia a cada uno de nosotros. Que debemos llevar la carga, el peso que tiene nuestro hermano para avanzar. Y de esa manera empezamos a cumplir esa ley del Señor. Que haya un interés por las cosas que está pasando la iglesia, que está pasando nuestros hermanos. Amén. Vamos a ver sobre esa iglesia del Señor. Vamos a analizar la palabra porque quiero tocar algunos puntos. Y deseo que usted se identifique y seamos sinceros y seamos honestos. Porque hoy día yo he puesto en mi cabeza la guillotina porque va a rodar también. Es cierto, no puedo. Quería compartir otro mensaje que estaba ahí. Les soy honesto. No puedo compartir un mensaje así. No puedo compartir otro tipo de mensajes. Porque siento, y no solo siento, sino que estoy muy seguro que le estoy poniendo una carga que ni yo mismo la llevo. Una carga muy pesada, o tal vez le estoy dando sobredosis, yo no sé, pero hay algo mejor que debemos hacer y ubicarnos, o tal vez reubicarnos como iglesia, amados hermanos. Amén. Lo primero es, dice la palabra, que había entrega en las cosas espirituales. Había una búsqueda intensa. Algo que llama la atención y que debemos tener muy en cuenta es que esta iglesia daban importancia a la espiritualidad, daban importancia a lo que realmente sostiene una vida, amado hermano, daban importancia a lo que realmente sostiene una iglesia. La atención de la iglesia del primer siglo, su enfoque prioritario era dar importancia a las cosas espirituales. Esto es muy importante poderlo decir, porque esto es lo que sostiene cada vida de nosotros. Y esto es lo que sostiene el conjunto de hermanos que somos la iglesia del Señor, que somos el cuerpo de Cristo. Amén. En Hechos capítulo 2, el verso 42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que habla aquí que perseveraba, significa que había un elevado compromiso con las cosas espirituales. Para ellos no era importante las cosas que todo el mundo busca. No estaban afanados en las cosas que hoy en día esta iglesia del último siglo o del último tiempo está afanada. Es una iglesia totalmente, discúlpeme, yo soy parte de la iglesia. Somos una iglesia totalmente desenfocada de las cosas espirituales, desatendido de las cosas espirituales, atendiendo las cosas materiales, las cosas de este mundo, distinto a esa iglesia que estaba dedicada y ocupada en las cosas espirituales. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no cambia nuestra vida? ¿Por qué estamos estancados? Y la respuesta está en que no estamos dando el valor, la importancia y la atención a las cosas que transforman al ser humano. Esa es la razón por la que no cambiamos como cristianos. El asesor, el mentor de Hitler, era un ateo. Y le dijo a los cristianos: sería distinto si yo podría leer algo diferente de la iglesia. Y no es que ese ateo leía la Biblia. Y no es que el mundo lee la Biblia, la palabra del Señor. El mundo lee nuestras vidas, hermano. Y si nuestras vidas no son transformadas por atender las cosas espirituales, pues estamos dando una lectura equivocada, una lectura sin sabor, insípida, que el mundo es lo que está viendo
y así nomás quedan las cosas. Qué importante es lo que hacía esta iglesia, amado hermano. Atender las cosas espirituales, porque ellos sabían y entendían y experimentaron esa transformación. Solo las cosas espirituales logran una transformación en cada una de las personas. En ese esposo, en esa esposa, en ese hijo. Este grupo de personas que menciona en este versículo 42 de esta iglesia, no querían solamente ser espectadores, sino participantes de la iglesia. Ellos no solo venían a la iglesia, sino que eran la iglesia, eran parte de la iglesia, se involucraban con la iglesia, amado hermano. Y mire usted hoy en día qué es lo que está sucediendo. Puede haber congregaciones de 20, de 100, de 10,000, de 100,000, pero las cosas están como las que estamos viendo y las estamos sintiendo. Aquí había una congregación de 3,000 personas ya. Y luego se añadieron 2,000 y luego se añadieron, era una iglesia inmensa. Pero era una iglesia enfocada en las cosas espirituales. Era una iglesia que funcionaba como iglesia. Y el gran problema de hoy es que venimos a la iglesia, pero no somos parte de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia del Señor. Estoy hablando de la iglesia universal. Pero importante también es ser parte de una iglesia, de una congregación, con este caso como la iglesia Bolivia. Y yo no voy a tratar esta mañana de manipular o de amedrentar o de jugarle con sus emociones y convencerlo de que usted se quede en esta iglesia. El deseo es que usted sea parte de la iglesia del Señor. Sea en esta iglesia o en cualquier iglesia, deseo claro que usted sea parte de esta iglesia, pero que pueda involucrarse, que no solamente podamos venir a la iglesia, sino que seamos parte de la iglesia, seamos la iglesia del Señor. Amén. Así que ese es el gran problema que hay hoy en día, que no caminamos con la iglesia, no somos parte de la iglesia y no convivimos con la gente de la iglesia. No estamos conviviendo con la gente de la iglesia. Bueno, si retrocedemos unos 20 años atrás, o tal vez 30 años atrás, también era un poco diferente. Pero no vamos a poner ejemplos nuestros. Vamos a hablar que la palabra del Señor nos hable, nos muestre cómo estamos como iglesia. Amén. Para no compararnos cómo éramos o cómo son los culanos, los sutanos. Hoy en día hay mucha apatía en las cosas espirituales. Y lo digo que hay apatía en las cosas espirituales porque en toda iglesia hay anuncios. En toda iglesia hay actividades. Hay oraciones, hay ayuno. Hay marcha. Hay culto de jóvenes. Y tengo que decirlo porque vamos a hablar de nosotros. ¿Ok? No se moleste, por favor. Vamos a hablar solo de nosotros, de la iglesia Bolivia del Señor. Estoy hablando de mí, para mí. Le digo que esta palabra me ha confrontado. Y he estado meditando mucho y he estado buscando qué pasa, qué sucede. Y no es tan complicado para darse cuenta, no es tan abstracto, es tan sencillo porque está escrito acá. Hay apatía porque, hay una marcha para Jesús muy pronto. Yo no sé si en su corazón ya está, sí, bueno, la marcha para Jesús. O sea, somos tan, yo no sé, o tan espiritual, pero lo que sí yo noto y creo que no somos tan espirituales, y personalmente hablo de mí, es una indiferencia, una apatía a las cosas del Señor, a las actividades de la iglesia del Señor. Somos tal vez tan exclusivos o tan independientes. O no sé qué decir si somos de la élite espiritual, pero debemos nosotros ser parte de la iglesia, asumir los compromisos que tiene la iglesia. Por ejemplo, hoy día vamos a celebrar la Santa Cena por la gracia del Señor. Alguien ha preparado este mantel, alguien ha lavado, alguien ha planchado, alguien ha preparado el vino, el pan. Alguien más debe decir, yo también quiero ser parte de la preparación de la Santa Cena, por favor. ¿Con quién hablo? Hermana, cuente conmigo, mándeme.
puedo lavar los vasitos, puedo preparar, limpiar, puedo hacer algo. Entonces ahí va a denotar de que usted está queriendo ser parte de la iglesia. Está queriendo ser la iglesia del Señor. Está deseando involucrarse para luego empezar a entender un poco más de cómo funciona la iglesia de Cristo, y luego escuchará convocatorias de oración de aquí y de allá, escuchará otras cosas, y usted podrá desear y asistir y ser la iglesia del Señor. Amén. Dice que perseveraban en la doctrina en el verso 42. A esta iglesia le interesaba mucho la palabra del Señor. Quitar la palabra de Dios, Dios y su palabra es uno solo, es quitar a Dios, hermano. A través de la palabra conocemos al Señor. Si no leemos la palabra, si no meditamos en ella, si no perseveramos en la palabra del Señor, estamos desatendiendo totalmente las cosas espirituales. Y debemos nosotros anhelar, como esta iglesia anhelaba las enseñanzas. Ellos querían las instrucciones. Ellos querían ser instruidos por la palabra a través de los apóstoles. No querían ser una iglesia entretenida solamente, sino instruida. Hoy en día, escúcheme, y me duele decirlo, o verlo mejor dicho, y no decirlo, porque en ciertos altares se entretiene a la iglesia ofertando un montón de profecías, un montón de bendiciones. Y yo profetizo que Dios te va a levantar como un hombre de Dios, vas a llenar estadios, que por tu mano correrán milagros y resucitarás, y un montón de cosas. Y la gente, wow, y corre y hace un montón de show. No es así las cosas, hermano. La iglesia del Señor debe tener un anhelo por la palabra de Dios, por ser instruido. Esa instrucción te va a guardar del error, de la manipulación de ciertos hombres perversos y malos que buscan saciar su vientre, los que abundan hoy en día, lamentablemente. Aquellos parloteros que te están diciendo y un montón de cosas. ¿Por qué no traes $1,000? Porque Dios va a restaurar tu matrimonio, lo puedo ver. Ven y pacta con Dios por tu esposo y Dios lo va a hacer volver. Mentira del diablo, hermano. Mientras usted no sea un esposo que cambie, una esposa que cambie y muestre a Cristo en su vida, ese esposo, esa esposa no va a querer volver por nada del mundo así les traigo $1,000,000. Y el único que va a ser beneficiado y bendecido, ya sabe quién es. Ese charlatán que gritó en esos altares. No estamos para entretener a la gente. No estamos para distraerlas o para manipularlas o engañarlas. Al menos en este púlpito, si usted escucha los mensajes de Dios, es palabra de Dios, hermano, que nos confronta, nos exhorta, nos alienta, nos edifica. Y ese es el deseo que Dios tiene para nosotros, su iglesia, hoy en día. Amén. Debemos instruirnos para no creerle el cuento a cualquier persona. Y la verdad es que no estamos leyendo la palabra del Señor. Seamos honestos. No estamos leyendo y escudriñando las escrituras. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A vosotros os parece que en ellas tenéis la respuesta para tu vida. Tenés la solución, tenés el camino. En vez de ir a preguntarle a un chamán y 7 fumadas poderosas o a un mentiroso escucharlo, en la palabra de Dios tenemos las instrucciones, tenemos la guía. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella nos va a guiar a toda verdad, amado hermano. Necesitamos instruirnos en ella, amén. Necesitamos volver a atender las cosas espirituales, atender y a dedicar tiempo a la palabra, meditación en la palabra, escudriñar las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Seamos honestos. Hemos dejado la palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 18, por favor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. A Cristo lo vamos a conocer a través de la palabra, amén. Si usted nunca me ha visto la cara y yo le mando una carta a usted y le digo yo soy Isaac Rodríguez Justiniano, nací en el año 1900, no le importa mucho, y yo soy casado con Patricia Vargas de Rodríguez,
mis hijos son Julano, Mengano y Sutano, yo nací en Camiri, yo soy y todo lo que usted quiera, usted va a empezar a conocerme a través de lo que le he escrito un poco. La diferencia, cuando usted lee un libro de alguien, usted es motivado, pero cuando usted lee la palabra, el autor de esta palabra lo conoce a usted y me conoce a mí también, hermano. Esa es la gran diferencia. Amén. La palabra es muy importante y esta iglesia es lo que hacía. Que crezcamos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Debemos perseverar en la palabra para no caer en esas sectas religiosas, en aquello que es parecido pero no es, hermano. Parece pero no es. Ay, es que hacen milagros aquí, pero pastor, ¿por qué allá hacen milagros? Parece pero no es. El diablo también hace milagros. Y quiero ver si son milagros verdaderamente. O es que solo show. César no. César no nada, se murió a los 3 días. Pero ya hubo ahí un holgorio, un emocionalismo. Y lo que tratan de tocar son las emociones, porque ahí manipulan a la gente y la gente está toda adormecida, toda atontada. Y como no tiene su fe cimentada en la palabra, no tiene el conocimiento, está yendo de aquí para allá con esos vientos de doctrinas raras. Qué importante es crecer en la palabra. ¿En qué más perseveraba esta iglesia del Señor? En la comunión, dice la palabra del Señor. El verso 42 dice, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Perseveraba en la comunión. La iglesia del Señor está llena de personas, escuche, que parecemos contentos, parecemos alegres. Pero la realidad es otra, hermano. La verdad, la realidad es otra. Estamos bien, pero estamos mal. ¿Cómo está? Todo bien, pero estamos mal. Porque por dentro de su interior hay tristeza, hay amargura, hay frustraciones. Estamos distanciados los unos de los otros. Ya no se siente, no sé si usted puede notar o sentir ese aprecio, ese gozo en el cristiano, esa alegría genuina y verdadera. Solamente hay una presunción de alegría y de gozo y de bienestar. Presumimos estar bien, pero a la hora de los balazos las cosas no son así, hermano. No estamos tan bien como decimos. Nos vemos solamente los domingos. Nos sentamos al lado de alguien, pero no hay una relación con ese alguien. Es más, no conocemos ni su nombre. No sabemos, y años estamos ahí. Yo puedo ver quién está acá y quién está allá y quién está. Puedo ver todo así de un solo vistazo. Y si no lo veo y cierro los ojos, allá está Gordo, allá está Nercy, allá está Daner, acá puedo decirlo todo. Y usted ya tiene loteado su asientito ahí. Usted, por mala suerte, alguien nuevo viene y se sienta en su asiento y usted se va a otro asiento y como que ya sus nachas no caben porque ya estaba moldada la madera ahí, y no sé, muy grande, muy chico, pero se siente raro usted ya. Difícil que usted se siente en otro lado. ¿Cómo nos sentemos acá? ¿Cómo se llama? Julano, Mengano, Sutano. Mucho gusto. No ustedes, de otra iglesia estoy hablando. Pero estamos acá y creo que no hay soledad, sentimiento de soledad, que estar en el bollo y estar solo, hermano. Yo creo que es la peor soledad que uno puede experimentar. Estar rodeado de gente, pero estar solo. Y esa no creo que sea la iglesia del Señor. Esta iglesia dice que perseveraban en la comunión los unos con los otros. Hoy en día hay una inmensa, escúcheme, hay una inmensa cordialidad superficial. No sé si lo siente. Una cordialidad muy liviana, pero muy superficial. Y eso es real en la iglesia hoy en día.
más empatía hay en un boliche que en una iglesia, hermano. Hola, ¿qué tal? Salud, seco. Voy a reír. O sea, en la iglesia del Señor hay una, ¿cómo le va? Padre del Señor, Dios le bendiga. Dios quiera y ojalá que usted sea y seamos todos, porque es a donde tenemos que llegar a ser. Que seamos una iglesia genuina, que haya esa empatía, ese cariño, ese afecto entre nosotros. Y que podamos tener esa comunión los unos con los otros como enseña la palabra. Porque estamos viviendo, no es una iglesia fría, una iglesia calculadora, es una iglesia muy distante. Cada uno está en una burbuja, en una cúpula ahí, y va a la iglesia y habla y se va como que nadie me agarre, que nadie me salude, que no son así las cosas. No es esa la iglesia del Señor. No podemos funcionar como una iglesia de esa manera. Esta iglesia bíblica, la que estamos leyendo, se interesaban el uno por el otro, había comunión, conocían sus necesidades el uno del otro, conocían sus necesidades. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso, qué agradable, qué lindo es habitar los hermanos juntos y en armonía. Podemos estar juntos y en discordia, juntos y con indiferencia, juntos y con apatía, juntos. Saluda a su hermano. Dele la bienvenida. Y eso se debe a algo que se lo voy a decir a cara pelada, como se dice. Sin pelo en la lengua. Despuésito. Respire un poco. Perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué significa esto que perseveraban? ¿Sabe qué hacían los cristianos? Se invitaban a las casas a comer. No solo participaban está hablando de la cena del Señor también, del partimiento del pan de la cena del Señor, sino que también comían. Y cuando usted sale, Jesús comió con Zaqueo, y ahí se abrió el corazón de Zaqueo con Lázaro, en la casa de Lázaro. Entonces, en ese compartimiento, ¿qué tal si tomamos un café, hermano? ¿Qué tal si almorzamos? Ahí empezamos a conocernos, a relacionarnos, a abrirnos un poco. Y al conocernos podemos interesarnos, ¿qué manera puedo yo suplir ciertas necesidades de esa persona? Ahí se abre el corazón y es ahí donde tenemos la oportunidad de poder llevar una carga de alguien más que te está abriendo su corazón, hermano. Pero si termina el culto y ¡pium!, rajamos un balazo. Usted no es conmigo, yo con usted no es con nadie, ni nadie es con usted. Cada uno tiene su mundo, tiene su manera de ser. Dice que comían en las casas. Mire el verso 46, por favor. Dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo comían, hermano? Con alegría, contentos, ¿no? No, sírvase usted. No, está bien, ya comamos los dos juntos. No hay más que uno, partámoslo, hermano. Hermana, venga. Dice que se sentaban y tomaban un mate o tomaban un cafecito y picaban ahí unas tortitas, unos quesos. Yo no sé si la iglesia hoy en día hace eso. O agarra a la hermana y la llama y venga mi hermana, vamos a tomar un cafecito, y lo pican luego al hermano. No, pica algo diferente. Ya no piquemos a Julano y a Sutano, ni critiquemos, ni echemos, ni hagamos leña de ese hermano, de esa hermana. No estamos como iglesia para eso. No es una iglesia eso, hermano. Si no nos juntamos para edificarnos, para alentarnos los unos a los otros, para conocernos y abrir nuestros corazones, para orar los unos para los otros. Eso hacía la iglesia del Señor. Mire usted la sencillez. Dice que había sencillez de corazón.
Donde hay orgullo, hay ausencia de sencillez, hermano. Y ese es el gran problema hoy en día en nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Hay un orgullo envuelto de una cordialidad falsa. Hay una apatía y indiferencia con el hermano, con la hermana, consultando y mengano. Y debemos recuperar ese amor, esa comunión los unos con los otros. Amén. ¿Cuántos quieren ser la iglesia del Señor? Los otros que no levantan la mano tampoco, tan apáticos estamos que ni la mano ya. Yo, pastor, quiero ser, ya dejar de ser esta indiferencia. Me levanta la mano y la saco ahora. Debemos ser esa familia del Señor. ¿Cómo usted come con la familia? ¿Todo jetón? Dice que con alegría compartían el pan en las casas. Con gozo. Ahí vamos a Isoso y ahí el pastor no se siente y dice, todo el mundo yo ya sé ya lo que va a pasar, así que tengo que preparar y si hay que quedarse sin comer nos quedamos, pero que todo el mundo comparte y esté bien ahí. Pero tiene que ser de corazón, tiene que ser alegre. Y les comentaba que estaba molesto, estaba irado y ya quería patear a ese tipo de allá y decía, no, Señor. Así que voy a recuperar, que la ira, el enojo no me robe el corazón y voy a hacer lo que debo hacer como tú me mandas. Así que ahí cocinando, compartiendo, haciendo un montón de cosas. Por eso le digo que he puesto la cabeza a la guillotina, hermano. Júntese para comer, invítelo a su hermano. Amén. ¿Dónde me va a llevar ahora? No, tranquilo. Tengo un almuerzo ahora, próximo domingo. Compártale ahí un asado de leche, no leche asada ahí con alguien. Un cuñapé, algo es muy lindo. Pero qué feo es compartir ahí y estar con la cara de guerra y mirando quién se alzó más, quién se alzó menos. Olvídese de eso. Bote esas cosas. Y compartamos con alegría de corazón, amén. Usted no comió y le tocó refresco, gloria a Dios. Y si hay muchos, ¡ay, qué abundancia! Gracias, Señor. Y con sencillez de corazón, amén. No todos copetudos ahí, mirándolo por encima de la cabeza a todo el mundo. A mí no me mire por encima de la cabeza porque ya no hay mucho que ver, que mirar. Todos ahí misteriosos, como que superiores a otros mismos, como que nada que ver, amada iglesia, como la iglesia del Señor. ¿Está entendiendo? Amén. Dígale que está su hermano. ¿Está entendiendo, hermanita? Ese es para usted, dígale. El Señor me dijo que era para usted. Ahora usted respóndale para vos también, dígale. Había alegría y humildad. No criticaban. Si su mantel no jugaba con la mesa, o si su taza era toda pelada o sin oreja, compartían. Si alguien lo invita, gracias, hermano. No como algunos, y lo voy a decir, I'm sorry. Algunos pastores que solamente están detrás de los que ya saben y le aceptan las invitaciones solo a ellos. A usted le estoy hablando, pastor, que me está mirando, está escuchando este mensaje para que me elimine de su contacto. No puede ser así, porque Jesús se sentaba a comer y los fariseos, come con los pecadores. A ellos he venido. Y si no se lava la mano, no importa. Con ellos voy a comer. Sencillo. Aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Amén. Así que cuando compartamos, hagámoslo con sencillez, con humildad y con todo el amor. Amén. Sí van a haber cosas, claro que van a haber. Tráguese lo que tenga que tragarse, pero sea parte de la iglesia del Señor y aporte a ser una iglesia que viva en comunión. Amén, amada iglesia.
No se olvide que la ausencia de la sencillez es la presencia de mucho orgullo dentro de la iglesia hoy en día. Hay mucho orgullo, hermano. Y hoy día vamos a renunciar. Amén. Era una familia. Gálatas capítulo 6, el verso 10, por favor. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Un versículo más, Efesios capítulo 2, verso 19, por favor. Dice así, Efesios capítulo 2, el verso 19, por favor. Póngalo en la pantalla para que todos juntos lo leamos. ¿Lo tiene? ¿O lo busco? Efesios 2, 19. Dice así la palabra del Señor. Escuche, por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sabía usted que somos familia? ¿Ah? Le voy a decir algo. Si yo lavara los platos y los cubiertos y los vasos para almorzar con mi familia, y yo lavara bien mi plato y mi vaso y todo bien, y los otros medio que lo enjuago así con ácido, total que coman. Usted no lo haría, ¿no es? Yo no lo hago. Yo estaba allá en Isoso, y en Isoso los hermanos lavan con agua y la mano. Aunque hay detergente ahí, ellos son así. Son bien ellos, le cuento, son bien genuinos en ese sentido. Y yo empiezo a lavar y como que voy a servirle ciertas cosas, así que yo agarré las tazas y todo y se lo lavé bien lavado, como que yo voy a tomar, pero sobre todo como mi Señor se va a servir en esa taza. Y a veces no es poca, la mesa es grande, se hace. Pero hay que hacerlo porque después hay que ir a trabajar corriendo. El tiempo ya apremia. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros no nos comportemos, seamos una familia. Amén. Familia significa linaje. Y venimos del linaje de Abraham, amén. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos del diablo? Acá levanten su mano. 2. No, hermana. No, amén. Los hijos del diablo son familia del diablo. Su padre es el diablo. Usted y yo somos familia de Dios, amén. Porque nuestro padre es Dios, amén. Si alguien no se cree hijo, bueno, está bien, va a ser mi primo por lo menos. Pero si usted es un hijo, una hija de Dios, trate a su hermano que está a su lado, porque su padre se va a molestar con usted. Amémonos unos a otros, amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora sí, ¿en qué más perseveraban? Le dije que tenía que poner la cabeza a la guillotina. Y perseveraban en la oración. Wow. Para esta iglesia del Señor, la iglesia del primer siglo, la oración no era algo aburrido o de un día a la semana, de un domingo. La oración para ellos era la vida mismo. La oración, ¿sabe qué? Esta iglesia en realidad no vivía sin oración. Atendía las cosas espirituales más que a todas las cosas. No vivía, nada decidía. Perseveraban en ella porque la oración era la vida y el alma de la iglesia en ese tiempo, hermano. Y qué barbaridad mía, y no sé la de usted, pero creo que sí, que hemos abandonado esta práctica gloriosa que es la oración, amados hermanos. No podemos ser iglesia, ni funcionar como iglesia, ni parte de la iglesia, ni podemos amarnos ni nada si es que no oramos, porque la oración nos mantiene vigente en el amor del Señor, amada iglesia. La oración nos sostiene como hijos, como iglesia. Era una iglesia poderosa porque, ¿sabe por qué? Porque oraba. A veces nos ponemos a preguntar, ¿cómo es posible una iglesia tan poderosa, tan unida, tan amorosa y tan generosa? Sencillamente porque oraban.
Porque en la oración tenemos esa relación y Dios nos confronta. El Espíritu Santo ahí está mostrándonos nuestras falencias. Y empezamos a declarar y a humillarnos y a arrepentirnos y a despojarnos. Y si hay ausencia de oración, hay presencia de carnalidad, hermano. Hay celos, hay envidias, hay murmuraciones, hay chismes, hay críticas, hay odio, hay ira, enojo, hay indiferencia, hay apatía, hay orgullo, hay arrogancia, prepotencia. Sencillamente es porque no estamos orando. Y la iglesia hemos dejado de orar, hermano. Estoy a la cabeza con usted. Hemos dejado de orar. O hemos bajado el nivel de oración. O hemos descuidado absolutamente todo lo que es la oración. Sin la oración, alguien me pregunta, ¿hay poder en la oración? Claro que hay poder. No podemos discutir. Hay poder. Dios nunca va a hacer nada al menos que la iglesia decida orar. No puede hacer nada con una iglesia al menos que no decidamos buscar su rostro, hermano. No podemos ser usados. ¿Cómo nos puede entregar el Señor sus planes, sus deseos? ¿Cómo nos puede hacer entender si no hay una relación y comunión? ¿Cómo puede entender al hermano qué tiene, qué no tiene? Si no hay una relación, una comunión con Él, un apego, un acercamiento. De igual manera con Dios, hermano. Debo acelerar porque el tiempo se va. Hoy estamos demasiado escépticos a la oración, hermano. Qué difícil. El diablo nos está ganando la batalla porque nos está entreteniendo con las cosas de este mundo, afanados. Hay cansancio y no hay oración. Está arrinconando a la iglesia del Señor. Cuando Dios nos manda que oremos en todo tiempo. Si que deseamos experimentar un avivamiento, amada iglesia, del cual tanto se habla. Y avivamiento no es un jolgorio y que redoble tambores y que suene un shofar y un montón de cosas. Ay, la iglesia está avivada a su abuela, hermano. No está avivado nada. Hay una presunción, hay un ego. Hasta promocionan. Pero la iglesia del Señor es distinta, es esta característica que estamos viendo junto con usted. Tiene que haber un regreso a esta práctica de la oración para que podamos experimentar ese avivamiento anhelado, hermanos. Primero tiene que haber un avivamiento personal. Amén. Tenemos que salir de esa rutina fría, carnal, indiferente, apática, para que podamos componer ese cuerpo de Cristo y juntos, coordinados, entrelazados, unidos, vamos a llegar a ser esa iglesia poderosa que Dios va a usar en estos últimos tiempos. Amén. ¿Por qué no hay señales? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay estas cosas? Sencillamente porque la iglesia no estamos orando. Antes de esta porción de la palabra de 2:42 hacia adelante, vemos que una iglesia está bien fresca con la unción del Espíritu Santo, que ha experimentado un derramamiento sobrenatural y poderoso del Espíritu Santo, porque perseveraban en la oración día y noche, estaban buscando al Señor, amada iglesia. ¿Quiere experimentar cosas grandes en su vida? ¿Quiere ver la mano de Dios poderosa obrando realmente? Humillémonos y busquémoslo en oración y dejemos que Dios haga lo que Él sabe hacer, amados hermanos. Volvamos a esta práctica de la oración, volvamos a la práctica de ayuno, de vigilia, de buscar su rostro. Amén. Debemos ocuparnos en estas cosas. Deje un poco el Netflix. Deje las novelas del sábado, los 6 capítulos o los 5 que los ve. Deje tirarse 2, 3 películas. ¿Hay cristianos que ven novela ahora o no? Porque antes cuando se veía así, se golpeaba duro con las novelas. Ya hemos dejado de golpear a los pastores con las novelas. Yo sé que aquí, gracias a Dios, no hay ni una hermana ni un hermano que ve novela. Que el diablo se la lleve si es que ve. No, que no se la lleve, Señor, pero hoy en día que se arrepiente y a partir de mañana nunca más esa novela. Pero es que a veces ocupamos cosas y dejamos las prioridades tan importantes de atender las cosas espirituales como la palabra, como la oración. Seamos honestos, hemos abandonado la oración. Hemos dejado en 0 o tal vez hasta menos 0 la oración. Y una iglesia sin oración es una iglesia muerta, amados hermanos.
Efesios capítulo 6, verso 18. Apúrese, por favor, quiero terminar. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Esta iglesia perseveraba en la oración y súplica por todos los santos. Wow. Súplica por todos los santos. No podemos estar orando, pero la oración tiene la capacidad para lograr intercesión. Aunque esté en Chile, esté en Japón, donde sea, usted tiene la capacidad de orar por su padre, por su madre, por su abuelo, por su hijo, por el quien sea. Doblar rodillas y va a experimentar la bendición en su vida y en esa vida por la cual usted está intercediendo. ¿Y cómo podemos ser una iglesia intercesora si ni siquiera somos oradoras por nosotros mismos, por nuestras vidas, por nuestra relación? Lejos de ser una iglesia de intercesión. Y la intercesión es un arma poderosa en una iglesia, hermano. Es un ministerio tremendo en una iglesia, donde arrincona y despedaza al enemigo y a las tinieblas. Así que debemos ser y volver. Súplica por todos los santos, dice la palabra del Señor. Tenemos que llegar a ser esa iglesia del Señor. Amén. Había reverencia y había poder sobrenatural. Proverbios capítulo 8, verso 13, por favor, termino con esto. Había temor, dice. Voy a leerlo acá primeramente, antes que quede ese versículo ahí. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había temor en esa iglesia. Y este versículo, escuche lo que dice, lo que habla del temor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Esta iglesia aborrecía el mal, hermano. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Una iglesia que ora, que lee la palabra, es una iglesia que va a vivir en comunión, en relación con los demás. Es una iglesia que no va a permitir el chisme, la murmuración, la inmoralidad, no va a permitir nada de lo que sea el mal para ofender a Dios y contristar al Espíritu Santo que está manifestándose en su iglesia. Es una iglesia que se vuelve muy generosa, hermano. No es una iglesia que quiera acumular para sí mismo, sino que al conocer y al relacionarse con los hermanos va a saber que tiene necesidades. Tal vez alguien tiene un problema de enfermedad y usted va a desear comprarle la medicina. Se va a desprender porque sabe que está cumpliendo el papel de iglesia, una iglesia genuina. Se va a interesar por el dolor ajeno, por las necesidades de otros. Va a haber temor. No va a haber crítica alguna, no va a haber murmuración, chisme, no va a haber celos, envidias. Nada de eso. Si es que el temor del Señor se apodera en nuestros corazones. Y lo que sí va a haber señales y maravillas. Prodigios que Dios va a derramar por medio de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Sobre su iglesia, porque Dios viene por una iglesia gloriosa. Llena de su gloria significa. Sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Claro que algunos ya estamos medio arrugados, pero está hablando del pecado. Y dice la palabra del Señor: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amados hermanos, nuestra vida es un mensaje cada día. El mundo va a ver cómo nos conducimos como una iglesia y vamos a poder experimentar ese avivamiento y la iglesia va a ser llena cada día con nuestros hechos. Amén. Vamos a orar. Si hasta hoy en día usted no ha querido ser parte de la iglesia del Señor y de esta iglesia, yo le animo que usted lo sea. Lo invito con todo mi corazón y le abro mi corazón, mi vida para servirle. Ahí está el pastor Pablo Chun, la pastora Mirán. Para atenderlos, para servirles está el pastor Germán. Vamos a ocuparnos de las cosas espirituales como manda el Señor, amén. No lo digo yo, lo manda el Señor. Que funcionemos como iglesia, que seamos parte de la iglesia.
Amén, amada iglesia. Dígale gracias, Señor, por tu palabra. Me has mostrado mi corazón, Señor. Y reconozco que no he sido parte de tu iglesia. Reconozco mi apatía, mi indiferencia, Señor. Reconozco mi orgullo.